Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo día de lectura de nuestro libro que terminó siendo el libro del mes y mediados del siguiente mes. Como recordarán, estamos leyendo La Bella y la Bestia. Yo estuve leyendo sus comentarios en el video pasado y vi que traían por ahí algunas dudas de la parentalización y de cuándo se aplicaba y cuándo no aplicaba. Yo les explicaba en los comentarios que la parentalización aplica especialmente para hijos intentando parentar a sus padres, a sus hermanos, a toda esta situación, y que en las relaciones de pareja, ya cuando somos adultos, no es que estemos parentalizando, sino más bien estamos tal vez infantilizando al otro y estamos maternando o paternando a nuestra pareja. Es un concepto diferente, aunque se suelen confundir mucho, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito para que vayamos de la mano. Como es nuestro segundo día de lectura y como yo les había prometido en el primer video de este libro, hoy les voy a dar al final de la lectura el título de la conferencia que vamos a tener, les voy a dar ya la fecha, les voy a dar ya la hora, entonces para que vayan anotándolo también en sus calendarios y nos veamos ese día nosotros juntos, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, mientras yo voy encontrando la página en la que íbamos, cuéntenme cómo vieron ustedes la primera parte del libro, qué es lo que están empezando a identificar. Yo, en lo personal, les comentaba que el libro de La Bella y la Bestia para mí ha sido siempre muy importante. Por ahí en Instagram en esta semana les puse un post de por qué ha sido tan importante para mí. Ayer, que fue jueves, les mandé un ejercicio complementario para todo lo que estamos haciendo con el libro. Solamente si están en el grupo, si no están en el grupo y apenas se van a meter, pueden mandarnos por ahí un mensaje a mí por Instagram o Impulso por Instagram para que les mandemos lo que hayamos mandado complementario, ¿de acuerdo? Bueno, dicho y hecho, vamos a acabar el segundo capítulo, vamos a empezar el tercero y vamos a ver si alcanzamos a leer hasta el cuarto, ¿les parece? Vamos empezando. Si recordarán, y voy a retomar un poco de que el padre iba camino a su casa, todavía no llegaba con ellos, todavía no les decía lo que iba a pasar, pero bueno, íbamos hacia allá, ¿de acuerdo? Ok, la tristeza se transuntaba a su rostro y sus ojos llenos de lágrimas, que en vano se esforzaban por retener, trocaron la alegría en inquietud. Todos se apresuraron a preguntarle el motivo de su pena. La única respuesta fue decir a la bella, presentándole la rosa fatal: «Aquí tienes lo que me pediste. Lo pagarás caro, tanto como los demás». «Me la imaginaba», dijo la mayor, «y hace un momento yo sostenía que ella sería la única a la que le traería lo que le pidió. Teniendo en cuenta la estación, habrás gastado por lo menos lo que habrías empleado para nosotras 5 juntas. Esa rosa, como bien puede verse, estará marchita antes de que termine el día. No importa, fuese cual fuese el precio, has querido contentar a la dichosa bella». «Es cierto», repuso triste el padre, «que esta rosa me cuesta cara y más cara de lo que me habrían costado todas las ropas y joyas que vosotras deseaban. Pero no en dinero, y ojalá el cielo hubiera querido que lo comprara con toda la fortuna que me resta». Estas palabras excitaron la curiosidad de sus hijos e hicieron que se desvanecieran la resolución que habían tomado de no revelar su aventura. Les contó el poco éxito de su viaje, los esfuerzos que le había exigido perseguir una fortuna quimérica y todo lo que había ocurrido en el palacio del monstruo. Después de esas explicaciones, la desesperación ocupó el lugar de la esperanza y la alegría. Las hijas, viendo cómo todos sus proyectos aniquilados como por un rayo, dieron gritos espantosos. Los hermanos, más valientes, dijeron resueltos que no tolerarían que su padre volviese a aquel funesto castillo y que ellos eran lo bastante intrépidos para librar la tierra de la horrible bestia, sosteniendo que ésta tuviese la temeridad de ir a buscarlo. El buen hombre, a pesar de sentirse conmovido por su aflicción, les prohibió hacer uso de la violencia, diciéndoles que, puesto que había dado su palabra, se daría muerte antes que faltara a ella. No obstante, buscaron alguna forma de salvarle la vida. Aquellos jóvenes, llenos de coraje y de virtud, propusieron que uno de ellos fuera a ofrecerse a la cólera de la bestia, pero ésta se había explicado con claridad al decir que quería una de las mujeres y no de los varones. Aquellos valientes hermanos, contrariados por que su buena voluntad no podía ponerse en ejecución, hicieron todo lo posible para inspirarles los mismos sentimientos a sus hermanas. Pero los celos que éstas sentían por la bella bastaban para poner un obstáculo insuperable a esta acción heroica. «No es justo», dijeron, «que perezcamos de manera horrenda por una falta de la que no somos culpables. Sería convertirnos en víctimas de la bella, a cambio de la cual se nos sacrificaría alegremente, pero el deber no exige de nosotros tamaño sacrificio. Tal es el fruto de la moderación y de las perpetuas lecciones de moral que de esta desdichada. ¿Por qué no pidió, como a nosotras, ropa y alhajas? Si no las recibimos, lo menos no costó nada pedirlas. No tenemos motivos para reprocharnos el haber expuesto la vida de nuestro padre con caprichosos insensatos. Si no hubiese querido destacarse por su desinterés afectado, como tiene más suerte que nosotras en todo, quizás se hubiera encontrado bastante dinero para contentarla, pero tiene que ser la causa, por un singular capricho, de todas nuestras desgracias. ¿Es ella la que nos atrae y se pretende que nos caiga encima a nosotros? No nos dejaremos engañar.
Ella las ha causado, que ella encuentre el remedio. La bella, a quien el dolor había dejado casi sin conocimiento, les dijo a sus hermanas, acallando sus sollozos y suspiros: yo soy la culpable de esta desgracia, y solo a mí me corresponde repararla. Reconozco que sería injusto que vosotras sufrieran por mi falta. Sin embargo, era un anhelo del todo inocente. ¿Cómo podría prever que el deseo de tener una rosa en mitad del verano podría ser castigado por semejante suplicio? La falta ya está cometida. Inocente o culpable, es justo que yo le expíe. No se puede culpar a nadie más. Me expondré, continuó diciendo, para liberar a mi padre de su fatal compromiso. Iré a encontrarme con la bestia, muy contenta de conservarle la vida con mi muerte, a aquel de quien la recibí y de acallar a todas ustedes. No teman que algo pueda hacerme cambiar de idea. Por favor, durante este mes, denme el gusto de no oír más vuestros reproches. Tanta firmeza en una muchacha de su edad causó a todos gran sorpresa, y sus hermanos, que le tenían mucho cariño, se sintieron conmovidos con su resolución. Para ellos, la bella tenía tensiones infinitas, y fueron conscientes de la pérdida que iban a sufrir, pero se trataba de salvar la vida de su padre. Un piadoso motivo les cerró la boca, y del todo convencidos de que se trataba de una decisión irreversible, lejos de pensar en oponerse a sus propósitos tan generosos, se contentaron con verter algunas lágrimas y hacerle a su hermana los elogios que merecía su noble resolución. Tanto más admirable cuanto que con solo 16 años tenía derecho a lamentar la pérdida de una vida que se disponía a sacrificar de manera tan cruel. El padre fue el único que no quiso aceptar la decisión que tomaba su hija menor, pero las otras le reprochaban con insolencia que solo se preocupaba por la bella y que, a pesar de las desgracias que ésta había ocasionado, a él le contrariara que no fuera una de las mayores quien pagara una de sus imprudencias. Palabras tan injustas lo obligaron a dejar de insistir. La bella, por lo demás, acababa de asegurarle que aunque él no aceptara el intercambio, ella lo haría a pesar suyo, ya que iría sola a buscar a la bestia y perdería la vida sin salvarlo. ¿Qué sabemos?, dijo, esforzándose en mostrar más tranquilidad de la que tenía. Quizá la suerte espantosa que me está destinada oculta otra tan afortunada como esta parece terrible. Sus hermanas, oyéndola hablar de tal modo, sonreían con malicia ante esa quimérica idea y se sentían encantadas de que creyera en lo que para ellas era un error. Pero el anciano, vencido por todas sus razones y acordándose de una antigua predicción por la cual había sabido que esa hija estaba destinada a salvarle la vida y a ser la causa de la felicidad de toda la familia, dejó de oponerse a la voluntad de Bella. Poco a poco se pusieron a hablar de su partida como una cosa casi indiferente. Ella era la que daba el tono de la conversación, y si en presencia de los demás parecía confiar en algún suceso afortunado, era únicamente para consolar a sus padres y a sus hermanos y no alarmarlos aún más. Aunque la enfadara la conducta de sus hermanas, que se mostraban con impaciencia para verla partir y a las que les parecía que el mes transcurría con demasiada lentitud, tuvo la generosidad de repartir entre ellas sus pequeños muebles y las joyas de las que disponía. Las hermanas recibieron con alegría esta nueva prueba de generosidad sin que ellas disminuyeran su odio. Una alegría extrema llenó sus corazones cuando oyeron relinchar al caballo enviado para llevarse a su hermana la que una pérfida envidia les impedía querer. El padre y los hermanos, que eran los únicos en sentirse afligidos, no podían resistir aquel fatal momento y decidieron degollar al caballo. Pero la bella, conservando toda su tranquilidad, les hizo ver en ese momento lo ridículo de aquel propósito y la imposibilidad de llevarlo a cabo. Después de despedirse de sus hermanos, besó a sus insensibles hermanas y les dijo adiós de una manera tan conmovedora que les hizo brotar algunas lágrimas. En unos minutos, ellas se creyeron casi tan afligidas como sus hermanos. Durante esos pesares breves y tardíos, el buen hombre, urgido por su hija, montó a caballo, y la bella hizo otro tanto con la misma premura que hubiera mostrado por un viaje sumamente agradable. El animal pareció volar más que andar. Esa extrema rapidez no le incomodó. El galope de aquel caballo singular era tan suave que la única agitación que sintió la bella era la que provenía del soplo de los céfiros. Fue en vano que mientras estaba en camino, su padre le ofreciera 100 veces dejarla e ir solo a encontrarse con la bestia. Piensa, hija querida, que todavía estamos a tiempo. Ese monstruo es más espantoso de lo que puedes imaginar. Por muy firme que sea tu resolución, temo que flaquees al ver su aspecto, y entonces será demasiado tarde. Estarás perdida y ambos moriremos. Si yo fuera al encuentro de esa bestia terrible, respondió con prudencia la bella, con la esperanza de ser feliz, no resultaría imposible que esa esperanza me abandonara al verla. Pero como doy por descontada mi muerte inminente y la creo segura, ¿qué me importa que quien debe causármela sea agradable o repulsivo? Mientras conversaba de aquel modo, llegó la noche, y no por ello el caballo dejó de correr en la oscuridad. Fue el más sorprendente de los prodigios. Esta se disipó de golpe.
Fuegos de artificios de todos lados, morteros, molinetes, ruedas y todo lo más bello que el ingenio puede inventar deslumbraron a nuestros dos viajeros. Aquella luz agradable e imprevista que iluminaba todo el bosque difundió en el aire una suave calidez que comenzaba a hacerse necesaria, porque el frío, en aquel país, se siente de una manera tan penetrante por la noche que durante el día. Gracias a aquella encantadora claridad, padre e hija se dieron cuenta de que estaban en la Alameda de los Naranjos. En cuanto llegaron, cesaron los fuegos artificiales. Su luz fue reemplazada por todas las estatuas que tenían las antorchas encendidas. Además, innumerables farolillos cubrían toda la fachada del palacio. Dispuestos de manera simétrica, formaban cintas y cifras coronadas en las que se veían las dobles LL y dobles BB. Cuando entraron en el patio, les saludó una salva de artillería, que sumada al sonido de los 1000 instrumentos distintos, todos dulces como guerreros, crearon una armonía encantadora. «La bestia», dijo la bella en tono burlón, «debe de estar muy hambrienta para festejar de tal modo la llegada de sus presas». Sin embargo, a pesar de la emoción que le causaba la inminencia de un acontecimiento que, según toda apariencia, iba a resultar fatal, al prestarle atención a tantas magnificencias que sucedían unas tras otras y le ofrecían el espectáculo más hermoso que alguna vez hubiera visto, no pudo dejar de decirle a su padre que los preparativos de su muerte eran más brillantes que la pompa nupcial del rey más grande de la tierra. Bueno, a ver, por fin nos echamos el segundo episodio. Capítulo. A ver, ¿qué vemos aquí? Nos vamos dando con cada vez más claridad cómo la bella trae este síndrome de la salvadora. ¿Se dieron cuenta, cierto? Estas pequeñas señales de claro, fue mi culpa que esto pasara y entonces no hay de otra más que mi sacrificio. Cuando si nosotros lo viéramos como adultos, podríamos llegar a decir, a ver, tú eres una niña, no es tu culpa, sino que es responsabilidad del adulto el cómo y qué decide hacer con tu deseo. El adulto pudo haber dicho, ¿sabes qué, bella? No, y estás mal y no te lo puedo dar y no es posible. Pero el adulto decide hacerlo y Bella decide tomar la responsabilidad de este hecho. Pero también vemos algo muy... En las heridas del pasado usualmente también hablamos en los talleres y todo esto de la comparación entre hermanos. Se dieron cuenta de la comparación que traen sus hermanas, ¿cierto? Del cómo ellas dicen, es que claro, a ella la tratas mejor porque ella es la bella, ¿no? Ella es la buena, nosotras somos malas. Y entonces en esta comparación que los hijos empezamos a veces a generar, que los padres tal vez lo hacen inconscientemente o tal vez porque nosotros lo aprendimos de afuera, si se fijan, empieza a haber esta denotación un poco como ¿cuál es la palabra? Como del querer hacer un lado a la bella solo porque podríamos pensar que ella se cree mejor que nosotros. Esta comparación entre hermanos, muchas veces el gran problema en realidad reside en que no nos sentimos acompañados por ellos. Y entonces en una hermandad donde no nos sentimos parte uno de otros, empieza a haber un sistema competitivo. La competencia no necesariamente es mala en ciertas formas. Si nos damos cuenta ya aquí en cómo lo están manejando la bella y sus hermanas, una situación bastante hostil. Las hermanas directamente la avientan a la bestia, ¿no? Y dicen, ella tiene que ir, ella es la culpable, ella es la responsable y por creerse mucho. Y entonces vemos esta diferenciación que se empieza a generar. Vamos captando, ¿cierto? Bueno, vámonos al tercer capítulo. El tercer capítulo se llama La bestia conoce a la bella. Ok, recuerden que si me ven de repente sacar papeles es porque mi edición tiene algunas ilustraciones que se resguardan con papel, entonces tengo que irlo acomodando, ¿de acuerdo? Bueno, dicho eso, tras detenerse el caballo al pie de la escalinata de la entrada, la bella bajó prestamente y su padre, en cuanto puso pies en tierra, la condujo por un vestíbulo hasta el salón en el que él había recibido tantos agasajos. Allí encontraron un gran fuego, velas encendidas que difundían un perfume exquisito, además una mesa espléndidamente servida. El buen hombre, al tanto de la manera en que la bestia alimentaba a sus huéspedes, le dijo a su hija que aquella comida les estaba destinada y que lo correcto era que se sirviera de ella. La bella no puso gran reparo, simplemente estaba convencida de que no sería eso lo que adelantaría su muerte. Se imaginó, por el contrario, que sería una manera de hacerle saber al monstruo la poca repugnancia que había tenido a irse a encontrar con él. Se ilusionó pensando que su franqueza sería capaz de aplacarlo e incluso que su aventura podría terminar menos triste de la que había temido al principio. Aquella bestia espantosa con la que la habían amenazado no se dejaba ver. En el palacio todo transmutaba de alegría y magnificencia. Daba la impresión de que era su llegada la que la había hecho brotar. Y no resultaba verosímil que aquellos fueran los preparativos de unas pompas fúnebres. Sus esperanzas duraron muy poco. El monstruo se hizo oír. Un ruido horrendo, causado por el peso enorme de su cuerpo, por el tintineo terrible de sus escamas y por atroces aullidos, anunciaron su llegada. El terror se apoderó de la bella. El anciano, abrazando a su hija, lanzó gritos lancinantes. A ella,
que en un instante recuperó el dominio de sí misma, contuvo su agitación. Al ver acercarse a la bestia, a la que no pudo enfrentarse sin un íntimo estremecimiento, se adelantó con paso firme y con aire modesto lo saludó del modo más respetuoso. Esta actitud le gustó al monstruo. Después de examinarla con ojos, sin querer encolerizarlos, podrían inspirar terror a los más audaces, le dijo al anciano: «Buenas noches, buen hombre». Y volviéndose a la bella le dijo: «Buenas noches, bella». El anciano, que seguía temiendo que le ocurriera algo siniestro a su hija, no tuvo fuerzas para responder. Pero la bella, sin inmutarse y con voz dulce y firme, le dijo: «Buenas noches, bestia». «¿Vienes aquí voluntariamente?», prosiguió la bestia, «y consciente en dejar partir a tu padre sin seguirlo?». La bella le respondió que tales eran sus intenciones. «¿Y qué crees que te ocurrirá cuando se haya ido?». «Lo que te plazca», dijo ella. «Mi vida está a tu disposición y me someteré ciegamente a lo que quieras hacer conmigo». «Tu docilidad me complace», respondió la bestia, «y ya que es así y que no te han traído a la fuerza, te quedarás conmigo». «En cuanto a ti, buen hombre», le dijo el comerciante, «te irás mañana al amanecer. La campana te avisará. No tardes después de desayunar. El mismo caballo te llevará a tu casa. Pero», agregó, «cuando estés en medio de tu familia, no se te ocurra volver a mi palacio. Recuerda que la entrada te estará prohibida para siempre». Ella, continuó el monstruo dirigiéndose a la joven, «conduce a tu padre al guardarropa que está aquí al lado. Elige ahí todo lo que ambos crean que pueda agradar a tus hermanos y hermanas. Encontrarán 2 baúles. Llénenlos. Es justo que les envíes algo de mucho valor para hacer que se acuerden de ti». A pesar de la liberalidad del monstruo, la partida inminente del padre conmovía profundamente a la bella y le causaba una pena extrema. Sin embargo, se dispuso a obedecer a la bestia, que los dejó después de decirles cómo había hecho al entrar. «Buenas noches, bella. Buenas noches, buen hombre». Cuando estuvieron solos, el buen hombre besó a su hija y no cesó de llorar. La idea de dejarla con el monstruo era para él el más cruel de los suplicios. Se arrepentía de haberla conducido a ese lugar. Las puertas estaban abiertas y él hubiera querido llevársela con él, pero la bella le hizo conocer los peligros y las consecuencias posibles de esa decisión. Entraron en el guardarropa que se les había indicado. Se quedaron sorprendidos al ver las riquezas que encontraron ahí. Estaba lleno de trajes tan soberbios que una reina no hubiera podido desear nada más bello ni de mejor gusto. Jamás existió una tienda mejor provista. Cuando la bella hubo elegido los atuendos que le parecieron más adecuados, no por la condición de su familia, sino en proporción a las riquezas y a la liberalidad de la bestia que le hacían estos regalos, abrió un armario cuya puerta, enmarcada en oro, era de cristal rosa. Aunque, después de ver tan magnífico exterior, tendría que haber esperado encontrar un tesoro raro y precioso. El montón de gemas de todo tipo que vio le resultó de un esplendor apenas soportable para sus ojos. La bella, por espíritu de sumisión, juntó sin miramientos cantidad prodigiosa que repartió lo mejor que pudo entre los diferentes paquetes que había hecho. Al abrir el último armario, que no era más que un vargueño lleno de monedas de oro, cambió de parecer. «Creo», le dijo a su padre, «que sería más atinado vaciar esos baúles y llenarlos de dinero. Tú les darás a tus hijos lo que les plazca, pero de esa manera no te verás obligado a compartir tu secreto con nadie, y tus riquezas te pertenecerán sin peligro. La ganancia que sacarías de las piedras preciosas, aunque el precio sea mucho más alto, nunca podría ser tan fácil de obtener. Para conseguirlas estarías obligado a venderlas y a confiar a personas que solo te mirarían con envidia. Quizá tu misma confianza te resultaría fatal. En cambio», continuó, «las monedas de oro te pondrán encubierto a cualquier suceso desagradable, dándote la facilidad de adquirir tierras y casas y comprar muebles finos, joyas y más piedras preciosas». El padre aprobó su idea, pero como quería llevar a sus hijas trajes y alhajas, a fin de hacerles lugar al oro que quería poner, sacó de los baúles lo que había elegido para su propio uso. La gran cantidad de monedas que metió en ellos no alcanzaba para llenarlos. Estaban hechos de pliegues que se iban abriendo a medida que los llenaban. Encontró lugar para las joyas que había sacado y los baúles terminaron conteniendo más de lo que querían. «Todas estas monedas», le dijo a su hija, «me permitirán vender las piedras preciosas poco a poco. Siguiendo tu consejo, ocultaré mi riqueza a todo el mundo, incluso a mis hijos. Si supieran que soy rico, que lo seré, me atormentarían para abandonar la vida campestre, que sin embargo es la única en la que he obtenido algún agrado y en la que he compadecido la perfidia de los falsos amigos que el mundo está lleno». Pero los baúles eran tan pesados que un elefante hubiera sucumbido bajo la carga. La esperanza con la que acababa de ilusionarse les pareció un sueño nada más que eso. «La bestia se burlará de nosotros», dijo. «Ha simulado darme bienes y al mismo tiempo me pone la posibilidad de llevármelos». «No la juzgues», respondió la bella. «No suscitaste su liberalidad con ninguna solicitud indiscreta, ni con ninguna consideración ávida o interesada. Semejante broma carecería de gracia.
Creo, dado que el monstruo ha sido atento contigo, que ya encontrarás la manera de que puedas gozar de estos bienes. Lo único que tenemos que hacer es cerrar los baúles y dejarlos aquí. Seguramente sabe por qué medio de transporte enviártelos. Era imposible pensar de manera más prudente. El buen hombre, sometiéndose a este punto de vista, volvió al salón con su hija, sentados ambos en un sofá. Vieron el desayuno servido en un instante. El padre comió con más ganas que la noche anterior. Lo que acababa de pasar disminuía su desesperación y hacía renacer su confianza. Se hubiera ido sin tristeza si la bestia no hubiera tenido la crueldad de decirle que no se olvidara de volver a ver. Se hubiera ido sin tristeza si la bestia no hubiera tenido la crueldad de decirle que se olvidara de volver a ver su palacio y que tenía que despedirse de su hija para siempre. El único mal sin remedio que conoceremos es la muerte. El buen hombre no se sintió del todo abatido por esta sentencia. Se ilusionaba con la idea de que no fuera solo irrevocable y que esta esperanza le ayudara para poder partir bastante satisfecho con su anfitrión. La bella no estaba tan contenta, no muy convencido de que le estuviera reservado un porvenir dichoso, temía que los ricos presentes que el monstruo colmaba a su familia fueran el precio de su vida y que la devorara en cuanto estuviera solas con ella. El menor de los males que temía era el de estar destinada a sufrir prisión eterna, y que su única compañía fuera una horrenda bestia. Esta reflexión la dejó profundamente ensimismada, pero un segundo toque de campana les avisó que ya era hora de separarse. Bajaron al patio, donde el padre encontró 2 caballos, uno cargado con los 2 baúles y el otro únicamente destinado a él. Este último caballo, cubierto con un mando y con las 2 bolsas de viandas colgadas a cada lado de la silla, era el mismo que el anciano ya había montado. Grandes atenciones por parte de la bestia iban a dar pábulo nuevamente a la conversación. Pero los caballos, relinchando y rascando el suelo con las patas, le dieron a entender que ya era hora de separarse. El comerciante, temiendo irritar a la bestia por su tardanza, se despidió para siempre de su hija. Los 2 caballos partieron más raudos que el viento, y la bella los perdió de vista en un instante. Volvió a subir en llanto a la habitación que sería la suya y en la que, durante unos momentos, quedó sumida en las más tristes reflexiones. Sin embargo, el sueño la vencía, y quiso buscar el descanso que había perdido desde hace más de un mes. Como no tenía nada mejor que hacer, estaba a punto de acostarse cuando vio en su mesita de noche una taza de chocolate ya preparada. La bebió medio dormida y los ojos se le cerraron casi de inmediato, y se sumió en un sueño tranquilo que no había vuelto a conocer desde el momento que había recibido la rosa fatal. Mientras dormía, soñó que estaba al borde de un canal que se extendía hasta perderse de vista, flaqueando por 2 hileras de naranjos y arrayanes floreciendo, y de una altura prodigiosa donde, embargada por el pensamiento de su triste situación, deploraba el infortunio que la condenaba a pasar sus días en aquel lugar sin esperanzas de poder salir de él. Voy a pararlo aquí porque el capítulo de hoy va a tener que ser un poquito más corto y yo creo que me va a dar el tiempo para subir de nuevo 2 la siguiente semana, porque como se darán cuenta, los capítulos de este libro, al ser un libro más extenso, porque a ver, este libro sí está chonchito, pues, o sea, sí es un libro más en forma, ¿no? Como el del Principito, que son 100 y tantas páginas. Bueno, cada capítulo tiene 50 páginas tal vez. Y quiero que toquemos un tema relevante. Vemos cómo el padre convence a sí mismo de que la bella va a estar bien, ¿cierto? Observamos cómo el padre se autoengaña para decir: mi hija va a estar bien aquí, está bien si me voy, no va a pasar nada si me voy, y yo puedo ir y disfrutar de mi vida. Un poco vemos esta sensación de culpa por parte del papá, pero vemos este grado de negligencia emocional cuando él permite que su hija esté pagando sus propias deudas. Ahora, esto metafóricamente nos puede funcionar un montón para los padres no arreglan sus propias heridas del pasado y entonces nos las terminan transmitiendo a los hijos. Y no me refiero en, las heredamos a través de la genética, no, nada de eso. Me refiero en las enseñanzas que terminamos dando. A ver, si yo, papá, aprendí que está bien que los hijos se sacrifiquen por los padres, que está bien que los hijos estén haciendo X o Y cosa por los padres, entonces yo lo voy a seguir permitiendo. Es como esta historia de la mujer que hace el pescado con su madre y le pregunta por qué siempre le quitan las escamas de solo un lado del pescado cuando lo parten a la mitad. Y la mamá le dice: no lo sé, así me enseñó mi madre. Va con la abuela y le dice: abuela, ¿por qué cuando hacemos el pescado lo partimos a la mitad, solo le quitamos las escamas de un lado? No lo sé, así lo hacía mi madre. Y entonces va con la bisabuela y cuando le pregunta, la bisabuela le dice: bueno, es que para mí era más fácil porque así no se pegaba mi molde porque de ese lado lo tenía quemado, ¿no? Y decimos: a ver, ¿cuántos años y cuántas generaciones hemos ido cargando ciertos patrones porque creemos que es la única manera de comportarnos? Realmente a veces hay más allá. Vemos cómo el padre permite que ella se sacrifique por él y se convence en esta ilusión de verdad desear que sea de esta manera, se convence de que la bella va a estar bien.
de que la bella va a tener un buen final, de que la bella no va a sufrir, de que la bella va a estar bien, mejor que como él le podría haber dado una vida, para él poderse sentir más en paz y tranquilidad con la idea de dejarla. La va a dejar de todas maneras, pero se convence de esta situación. Y a ver, no lo podemos culpar al 100%, entendemos que los padres muchas veces actúan desde su propio dolor y el papá está tan dolido con la situación y con que tiene otros hijos con los cuales ir, que claro, la idea de abandonar a una, entre comillas, para poder ir con el resto es como esto del bien mayor, ¿no? Ahora, aún así, vamos a empezar a ver cómo el abandono le pega a la bella, porque aunque la bella sea tan extraordinaria y en la historia no la cuenten como la gran salvadora, la bella también sufre de abandono. Al final su padre elige entre sus hijos y permite que ella tome este sacrificio. Y entonces vamos a empezar a notar ciertas situaciones de abandono. Quiero que empiecen a estar alertas, ¿de acuerdo? En el siguiente episodio seguramente nos vamos a empezar a dar cuenta, pero para que lo traigan por ahí presente, el cómo el abandono se ve en la vida cotidiana. De hecho, si en los comentarios ustedes me ponen ¿cómo creen ustedes que el abandono también se ve en la vida cotidiana? También nos ayudaría a irnos metiendo un poco más en toda esta parte, ¿de acuerdo? Dicho eso, a ver, detalles. El martes 18 de agosto a las 6 de la tarde va a ser la conferencia final de este libro. Hasta donde lleguemos en la lectura, ojalá lleguemos lejos, pero si no llegamos lejos, hasta donde lleguemos, ahí vamos a cerrar y ese día vamos a tener la conferencia que le he decidido titular El amor no es rescatar, el peso de las heridas del pasado y la trampa del apego. ¿Por qué? Porque si ustedes nos siguen en Impulso y si ustedes nos siguen en las redes, se darán cuenta que nuestro taller de heridas del pasado va a ser el 6 de septiembre. Entonces quiero que esta conferencia sea como estos últimos preámbulos que vamos a tener para los que se vayan a inscribir con nosotros al taller de las heridas del pasado. Y para los que no, para que de todas maneras sigan trabajando este tema, que si se acuerdan y si se dan cuenta, nosotros lo hablamos un montón en las redes sociales. Entonces, bueno, 18 de agosto, 6 de la tarde, como siempre va a quedar grabado. La conferencia es Amar no es rescatar, el peso de las heridas del pasado y las trampas del apego. ¿Bien? Ok. Yo voy a intentar subirles alguna otra sesión de lectura la siguiente semana para que tengamos 2, pero no les confirmo nada. Lo que sí es que 100% nos vemos el siguiente viernes. Y estén atentos a los materiales que les voy a estar mandando adicionales para todo lo que estamos haciendo del club de lectura, ¿de acuerdo? Dicho eso, nos vemos la siguiente semana.